¿Alguna vez has hecho algo bueno con malas intenciones? Parece algo irónico al mencionarlo de esa manera, pero sucede más a menudo de lo que imaginamos. Esto mismo fue lo que le pasó al rey David allá en Primera de Crónicas en el capítulo 21 en el versículo 2, cuando manda a Joab a contar al pueblo y le dice: ve y censa al pueblo desde el principio hasta el fin para que yo sepa cuántos hay. Pareciera que David no tiene ninguna mala intención al hacer este censo. Es algo relativamente normal. Es algo que Dios ya había pedido en algún momento. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué era que David estaba pecando al pedir esto? O al menos es lo que Joab le dice. Pues en el verso siguiente, en el verso número 3, es el mismo Joab el que le dice insistentemente: deja de hacerlo, rey, no dejes que el pueblo peque por causa de esta acción. Entonces, desde allí podemos notar que algo malo estaba pasando, y es que el simple hecho de que David al final dijera lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer, es donde se le ve su obstinación y su mal deseo. Además es como comienza el verso 1, cómo él fue movido a que tuviera este deseo de hacer esta maldad. Lo que podemos ver que David estaba tratando de hacer no es solamente contar al pueblo, aunque no viene directamente explícito lo que David estaba pensando, sí nos podemos dar cuenta que estaba pecando. Pues después de esto viene un castigo sobre él y después de esto él se arrepiente de lo que ha cometido. Entonces, ¿cuál era el pecado que estaba aquí? Bueno, no lo podemos saber con certeza, sin embargo, podemos decir que hay varios de ellos. Uno de ellos es el hecho de orgullo. Si recuerdan ustedes en los capítulos anteriores, si tienen oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta que David venía de estar ganando muchas batallas y a donde David iba, Dios le daba la victoria. Entonces tal vez en él vemos ese orgullo de decir: mira todo lo que he construido yo solo, mira todo lo que yo he hecho con mi propia mano. También podemos ver en él vanagloria en ese mismo contexto. Pues él pensaba, o él podía haber llegado a pensar, que todo dependía de él y que gracias a él es que se había llegado a donde se había llegado. Vemos también en él esa obstinación. A pesar de que le están dando un consejo, a pesar de que le están diciendo que se está equivocando, a pesar de que le están poniendo en el plano la palabra pecado, diciéndole: hey, vas a hacer que el pueblo peque, él siguió obstinado, aferrado a querer hacer lo que a él le placía. También podemos ver o podríamos entender que hay un poco de autoconfianza al contar al pueblo, al ver cuántos hombres tenía listos para la guerra. Es algo que él lo podía hacer sentir que podía con todo y que si necesitaba enfrentarse a otro rey, a otro ejército, él fácil lo destruiría porque él confiaba en el ejército que tenía y había dejado de confiar en Dios, que es la siguiente parte. Poca confianza en Dios tal vez es la que estábamos viendo aquí. Más confianza en Él, más confianza en los hombres, más confianza en su ejército, más que el hecho de confiar en Dios. En la antigüedad, las personas solamente podían contar las cosas que les pertenecían. Y nosotros podemos ver aquí que el pueblo no le pertenece a David. El pueblo es de Dios. Sin embargo, pareciera como si David se estuviera intentando apropiar de este. No hay ningún mandato de Dios de censar el pueblo como lo había habido en la antigüedad. Ya había habido otro censo, ya se había contado el pueblo, pero había sido por mandato de Dios. Entonces pareciera que David está intentando brincar esta parte en la cual primero tiene que recibir la orden de hacer la acción que está a punto de tomar. Pudiéramos tal vez llegar a otros puntos, pero nos vamos a enfocar en estos. Estas cosas son las cuales a David le estuvieron afectando. Y cuando terminaron de hacer el censo y encontraron ese gran número de personas listas para la guerra, viene el castigo sobre David. Y Dios, como él había hecho algo que a Dios no le parecía, Dios lo castigó y le dio 3 opciones para ser castigado. David acepta el error que ha cometido y dice: me equivoqué, he pecado. Acepto el castigo, acepto la disciplina que me estás dando porque yo soy culpable,
Hasta en algún momento él dice que esa disciplina caiga sobre él y no sobre el pueblo. Insisto, en su corazón de intentar aceptar o de aceptar el hecho de que estaba haciendo mal. Dios le da 3 opciones, él elige una y al final Dios se compadece. En lo que nosotros estamos enfocados, en las frases que algunos de los personajes han dicho, tomaremos esa parte en la cual dice David, ir y censar al pueblo, ir y contar cuántos hay en el pueblo para que yo sepa. Hay ocasiones en las cuales nosotros pudiéramos estar tratando o estar haciendo algo bueno, pero tener malas intenciones en lo que estamos haciendo. Tal vez llenarnos de orgullo, o llenarnos de vanagloria, o hacer algo que ni siquiera nos toca a nosotros hacer, o que no es conveniente que nosotros hagamos, o que alguien más puede hacer mejor que nosotros, en intentar usurpar los lugares que no nos tocan bajo la bandera de no estoy haciendo nada malo. Y estas cosas, no por el hecho de que su fin sea bueno, quiere decir que van a ser aprobadas delante de Dios o delante de los demás. Tenemos siempre que ser capaces de considerar qué es lo que Dios está pidiendo, qué es lo que Dios está diciendo, cómo es que Dios lo quiere y cómo deben de ser las cosas para que de esa forma podamos tener un buen resultado. Y no hablo simplemente del hecho de llegar al objetivo, sino hacerlo de una forma que pudiéramos complacernos en ella. David supo cuántos había en el pueblo, pero aunque alcanzó el resultado que él buscaba, su final no fue el que él esperaba. Pues después de esto él tuvo un castigo, él tuvo una disciplina por el hecho de haber desobedecido, haber ido en contra de Dios. Cuando nosotros busquemos hacer un bien, sea el bien que sea, si intentamos ayudar a alguien, si intentamos hacer una obra de caridad, si intentamos hacer algo para la gloria de Dios, para la honra de Dios, si intentamos hacer un bien al prójimo, siempre analicemos no solamente el hecho de lo que vamos a hacer, sino también las intenciones con las cuales lo estamos haciendo. Muchas de las cosas se pudieran quedar en el aire o pudieran ser insatisfactorias por el hecho de que nunca tuvimos la buena intención de hacerlo, sino que algo en nuestro corazón nos hacía hacerlo por las razones equivocadas. Hay veces que pudiéramos perder más que ganar cuando hacemos algo bueno con malas intenciones. Por eso la reflexión es que siempre analicemos por qué es que estamos haciendo lo que hacemos. Y cuidemos de que nuestro corazón no se llene de orgullo o de vanagloria, o que no sea un corazón testarudo al momento de actuar. Que siempre lo haga con bondad, con misericordia, con amor, no intentando llevarse el crédito o resaltar ante los demás, sino dejando que Dios sea el que nos exalte en todo momento. Esto siempre va a ser más beneficioso y va a ser de más ayuda para todas las personas. Hasta aquí la reflexión, agradezco que hayas estado conmigo y espero verte la próxima. Gracias por acompañarnos y como siempre te pido, ayúdame a compartirlo para llegar así a más personas. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga.